¿Qué tal, discípulos de Jesús? Una vez más aquí en su espacio de En los Pasos del Maestro, un tiempo donde tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento del Señor Jesús, crecer en el estudio de la palabra, crecer en las disciplinas espirituales. Así que bienvenidos. Esta semana vamos a estar trabajando el tema de el devocional. Esta palabra, si bien no es que aparezca en la Biblia, algunos no la ven como la más apropiada para definir este tiempo, pero cuando usamos esa palabra generalmente, muchos creyentes, hacemos referencia a ese tiempo que tenemos a solas con Dios. Otros la denominan muy bien denominada, que es tiempo con Dios en algunas congregaciones, a partir de un material guía también que se llama TCD, es tiempo con Dios. Y tienen algunos creyentes la disciplina de estudiar a través de este material. Hay unas porciones bíblicas, hay unas reflexiones bien interesantes. Otros preferimos de pronto tener un tiempo con la palabra a solas, sin ningún tipo de literatura adjunta, sino a solas con el Señor, a tener un tiempo muy especial en su presencia. Como el que bien algunos incluso han usado de estos materiales que hemos venido desarrollando en Filadelfia, donde hemos tenido la oportunidad muy en la mañana de transmitir algunos estudios, algunas reflexiones bíblicas, y algunos tienen esa disciplina de acompañarse con mensajes, con algunas reflexiones, pero qué bueno es tener un tiempo a solas con el Señor sin la intervención de un tercero. Tal vez una forma de hacer una analogía de ese tiempo devocional o ese tiempo con el Señor es la intimidad de la pareja. De por sí que la Biblia ilustra la relación entre la pareja, el esposo y la esposa, con la relación entre Cristo y su iglesia, y la relación que debe existir de cada uno de nosotros con el Señor. Y en la relación íntima de una pareja no se espera que haya terceros ahí mediando, ahí extraños merodeando, porque la intimidad es de los dos, ¿sí? El único tercero, y digo no tercero, meto ese tercero entre comillas, es Dios, la presencia de Dios en la intimidad de la pareja, porque los diseñó y a Dios le agrada que la pareja tenga intimidad en santidad. Pero aquí estamos hablando de ese tiempo a solas con el Señor. Así que bienvenidos aquí en los Pasos del Maestro a este hermoso tema, el devocional. Vamos a empezar con la cita de memorización bíblica. Espero que tengamos, hoy es el cuarto tema que estamos tratando, pero hemos referido ya 3 citas bíblicas que seguramente ha tenido la oportunidad de memorizar. Hoy hay una cita hermosa, una cita muy preciosa, de la cual he tenido la oportunidad de enseñar en varias ocasiones, sobre Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra bien memorizada, ¿cuánto nos va a ayudar en momentos en que estemos ansiosos, en que estemos preocupados, en que estemos nerviosos por algo, en que estemos asustados por algo? Y creo que es una palabra que va a traer refrigerio. Y si la memorizas, entonces viene esa situación que te genera algún grado de angustia, de estrés, pero refieres la palabra, la mencionas, la recitas allí. Ahora, el recitarla no de manera mecánica, sino muy consciente de lo que se está diciendo, te aseguro que va a ser una palabra que ayude a autorregular tus emociones, te ayude a tranquilizar. Es mejor que un ansiolítico, te lo aseguro, porque es una promesa de Dios maravillosa. Y no solamente recitar el texto, sino hacer lo que el texto dice, porque es un texto de acción, no es un texto teórico. Por nada estéis afanosos en categórico mandamiento, sino sean conocidas vuestras peticiones. Habla con Dios, dile sobre tus peticiones en toda oración, ruego y acción de gracias. Con estos 3 pasos, yo llamo a estos 3 pasos la fórmula ORA, porque es oración, R de ruego y A de acción de gracias. Y cuando haces eso, dice el verso 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar o proteger vuestros corazones y vuestros pensamientos. La salud mental y la salud emocional es protegida con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y esta viene cuando aplicamos la fórmula ORA, oración, ruego, acción de gracias. Así que
es más allá de memorizarlo, es memorizarlo para recordar lo que hay que hacer cuando vienen esas situaciones. Así que va a ser un pasaje muy, muy importante. No digo que los otros no lo sean, por supuesto. Y esto es lo valioso de estos momentos aquí en los Pasos del Maestro, donde tenemos la oportunidad de reflexionar y de meditar en estas verdades. Ok. Entrando ya en nuestro tema, tenemos unas preguntas para hacernos acerca de lo que llamamos el devocional o ese tiempo con Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es eso realmente? Si bien hace un momentito lo definí, pero quiero que miremos algunas citas bíblicas que nos ayudan a comprender un poco acerca de lo que es realmente este tiempo con Dios o este tiempo devocional. Y vamos a ver el Salmo 5 del 1 al 3, donde dice: escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquí tenemos una de las disciplinas espirituales que David aplicaba, y en este Salmo 5 hay varias actividades que él hacía. Él dice: de mañana me presentaré delante de ti, lo que alude a una disciplina que se practica a primera hora del día, la primera disciplina antes de lo laboral, antes de lo académico, antes de las demás rutinas, una disciplina de presentarse delante de Dios y esperar. Y entonces él en la oración dice: escucha mis palabras. Hay oración donde habla con Dios, considera mi gemir, donde hay seguramente un ruego, posiblemente hay algún grado de angustia que él está descargando en la presencia de Dios. Está atento a la voz de mi clamor, también parte del ruego, clamando: Señor, te pido por esto, te pido por aquello, Rey mío y Dios mío. Así que esto le da la perspectiva, la perspectiva que tiene el salmista cuando se acerca a Dios, como un Rey supremo, como un Dios supremo, a quien podemos acudir serenamente para enfrentar y para presentar nuestro clamor y descansar en él y saber que el Rey nos escucha. ¿Quién pudiera ayudarnos en una situación adversa? ¿No es acaso el Rey a quien podemos venir y descansar y presentarle nuestra carga y decirle: aquí estamos, esta es nuestra preocupación, estas son nuestras necesidades, venimos a ti en este tiempo a solas contigo? Y esto es un ejemplo que tenemos en David. Hay otro pasaje en Daniel, capítulo 6, el verso 10, donde leemos de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Algunos adversarios de Daniel quisieron, por envidia, manipular la autoridad del rey para que firmara un edicto en el que se ordenaba que no se podría adorar a ningún dios diferente al rey. Y entonces el rey, manipulado por estos enemigos de Daniel, firma ese edicto, y ahí entonces viene una adversidad para Daniel, que tiene la disciplina de 3 veces al día presentarse delante de Dios, yendo a su cámara, dice aquí, yendo allí a las ventanas de su cámara, las abría, aquellas ventanas que daban hacia Jerusalén, que seguramente para ese momento quedaba en el costado occidental, porque esto es Babilonia. Así que abría la ventana que daba al lado occidente, y en la mañana, seguramente a mediodía y en la tarde, tenía la oportunidad de postrarse delante de Dios. Y esa era su disciplina, ese era su tiempo con Dios. Así que aquí vemos 3 veces al día. En David vemos que lo hacía en la mañana. No es que exista propiamente una norma de un horario, ¿no? Pero es importante que exista ese tiempo particular. Aquí le vemos a Daniel y a David, 2 personajes que tenían esta disciplina, pero en cuanto a tiempos lo hacían en maneras distintas. No hay una norma, lo esencial tiene que ver con tener ese tiempo
con Dios. Así que, ¿qué sería ese tiempo devocional? ¿Qué sería ese tiempo personal con Dios? Bueno, es el tiempo que cada día tú dedicas al Señor, donde presentas tus peticiones, donde ruegas, donde clamas, donde descansas, donde lo ves como Dios, Rey absoluto, autoridad absoluta, y descansas en Él todas tus preocupaciones. ¿Por qué debemos practicar el devocional? ¿Es acaso un mandato la práctica del devocional o del tiempo con Dios? ¿Por qué hacerlo? Y esa es la segunda pregunta de este estudio que estamos desarrollando esta semana, que tiene varios pasajes, y tal vez entre este y el siguiente programa estaremos respondiendo a esta particular pregunta: ¿por qué debemos practicar este tiempo devocional? Y vamos a abordar Marcos 1:35 para ver la primera respuesta a esta pregunta: ¿por qué debemos practicar este tiempo devocional? Y allí dice el pasaje: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A quién se refieren estas palabras? Al Señor Jesús. Y Jesús, uno de los propósitos de su venida aquí a la tierra es dejarnos un modelo de cómo se vive una vida en su relación con Dios. Y lo vemos en este pasaje, dice levantándose muy de mañana, algo que puede indicar en la madrugada, aun cuando el sol no ha salido en la madrugada, siendo aún muy oscuro. Ahí lo refuerza Marcos con su declaración, insinuando aún era muy oscuro, ni siquiera era el momento en que ya aparecían los primeros rayos del sol, sino aún mucho antes, y decía salió y se fue a un lugar desierto, a lo que hace referencia a que se apartó de los componentes distractores de sus discípulos, de su familia, y se iba a un lugar desierto. Ahora, algunos viven en ciudad y no necesariamente tienen un desierto cerca, no es el caso, es el caso de quienes vivimos aquí en Bogotá y no tenemos propiamente un desierto cerca, pero esto puede ser una forma de referirse no propiamente por el desierto, sino por el quitar distractores, el que no haya algo que nos robe la atención en términos del ambiente, de las personas que nos rodean, de las circunstancias que nos rodean, sino estar atento. Entonces, ¿por qué estamos practicando este tiempo con el Señor? En primer lugar, porque Jesús nos dejó ese ejemplo. Él practicó el tiempo con su Padre y nos dejó a nosotros ese ejemplo para que nosotros también. Él hacía referencia, dije hace un rato, él dijo alguna vez, así como yo he hecho, vosotros tendréis que hacer. Él nos dejó ejemplo en la manera de vivir. En Mateo, el capítulo 6, los versos 9 al 13, también podemos, Mateo 6, verso 9 al 13, podemos leer allí también, dice, vosotros pues oraréis así. Y entonces Jesús está enseñando a sus discípulos, quienes abordaron a Jesús diciendo, enséñanos a orar. Ahora, ellos vieron la práctica de Jesús, la disciplina de este tiempo a solas con el Padre, y de alguna manera esta disciplina antojó a los discípulos, que los llevó a preguntar y a pedir, enséñanos a orar. Y es cuando en este pasaje que estamos leyendo de Mateo 6, del 9 al 13, es donde Jesús enseña cómo tener un tiempo, básicamente qué términos tratar con el Padre. Y es cuando dice Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que denota algunas cosas importantes. Es una oración al Padre, es una relación entre Padre e Hijo. Cuando dice Padre nuestro, santificado sea tu nombre, estamos hablando de el respeto y la honra que merece su nombre, pero también la implicación de la autoridad de su nombre en la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, lo que implica que nosotros cuando oramos comprendemos que es la voluntad del Padre lo que se prioriza
como en el cielo también en la tierra, así que queremos que también se haga su voluntad aquí en la tierra. No pedimos para que Dios haga nuestra voluntad, sino disponemos nuestras vidas para que en las peticiones que hacemos Dios haga su voluntad. Luego hace referencia a las necesidades alimentarias, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero también las necesidades emocionales y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Otra referencia hace, perdona nuestras ofensas. Es la oración que implica también sanear nuestras relaciones con las demás personas y primeramente también con Dios. Señor, sabemos que hemos cometido ofensa y es una actitud humilde, implica una actitud humilde de reconocimiento a la autoridad suya donde pedimos perdón. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, lo que implica, Señor, rodéanos, protégenos en aquellas circunstancias donde pasamos en tentaciones para caer quizás moralmente o quizás en una prueba muy adversa, porque termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y a la luz de todo esto, lo que estamos entendiendo es que es necesario este tiempo con Dios para tener comunión con el Padre. Ese es lo importante de este ejercicio. Entonces, en el siguiente programa vamos a ver las otras citas que nos muestran y nos dan información de lo que la Biblia dice acerca de por qué debemos practicar este tiempo devocional. Y ya vemos aquí entonces porque Jesús nos dejó el ejemplo y para tener comunión con el Padre. Un abrazo para todos mis amados discípulos. Nos vemos en los pasos del Maestro.